Aquí estamos, amigos, y la promesa era la conversación con la presidenta Laura Chinchilla, a quien le agradecemos mucho no solo la entrevista, sino además que nos reciba en su casa. Un gusto siempre tenerlos Porque a si ustedes. usted viene al estudio no le puedo dar café, en cambio en su casa siempre hay café Y además, rico. un buen café, ¿no es cierto? Muy bueno, presidenta. Bueno, un gusto, de verdad. Igualmente. Presidenta, usted viene de Venezuela y lo primero que obviamente se nos ocurre es pedirle sus impresiones, aunque sé que ya ha dado muchas declaraciones, pero bueno, este programa realmente tiene el acento muy fuerte sobre Venezuela todas las noches y por eso se lo pedimos de nuevo. Por supuesto, es muy difícil, obviamente, resumir en pocas palabras la gran cantidad de impresiones y de emociones que tuvimos en esta visita a Venezuela. Pero yo diría que hay dos o tres cosas que valen la pena recalcar. En primer término, lo conmovedor de esa jornada cívica que tuvo lugar en medio de un pueblo que está sufriendo lo que está sufriendo. Salieron más de 7 millones, 7.6 millones de personas a darle una oportunidad más a la democracia. Es decir, que a pesar de todo, el pueblo de Venezuela tiene una fuerte vocación cívica y está deseoso de buscar una salida institucional a la crisis. Lo segundo es, bueno, el cariño enorme que la gente muestra por uno, pero particularmente el llamado que nos hacen con gran vehemencia a que le sigamos ayudando para que la opinión pública internacional tenga muy claro lo que está pasando ahí. El mensaje que nos mandan es no nos dejen solos. Y esto, en consecuencia, lo subrayo, porque si hay algo que es importante para quienes no estamos en Venezuela, es estar con ellos aun cuando estemos a la distancia. Definitivamente, y representa usted uno de los países que más solidarios ha sido con Venezuela siempre, pero en esta oportunidad, si el término cabe, casi que exageradamente solidario, con todo y que uno no menosprecia los esfuerzos de Colombia, ni de México, ni de otros países, pero realmente Costa Rica respondió como siempre ha respondido para Venezuela. Ahora, usted habló de que la gente busca una salida institucional y nadie lo duda. Ahora, en su experiencia política, acaba de estar allá, acaba de palpar muy de cerca, aunque me imagino que como todo visitante lo pasearon por donde ya habían barrido y se veía bonito, pero ustedes saben perfectamente lo que se está viviendo ahí. Bueno. Presidenta, ¿usted ve una salida institucional? Para uno es imposible dejar de, digamos, renunciar a esa opción, a esa esperanza. Pero, por otro lado, la lógica del régimen es una lógica tan difícil de entender para quienes de verdad tenemos un fuerte espíritu democrático, pero hay que reconocer que el régimen es un régimen que se ha mostrado absolutamente insensible, inconmovible ante la tragedia de tantos venezolanos. Y ya cuando un régimen no se conmueve ante las muertes que se han sucedido prácticamente día con día de gente joven, entonces uno se pregunta qué es más lo que puede suceder para que algo ahí acontezca. Yo me temo que lo único que pueda hacer que el régimen reaccione en la dirección de dejar espacios abiertos para algo diferente es con el miedo. Claro. Y lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero me parece que es lo único. Y para que ese miedo, ojalá les llegue, de verdad, como tiene que llegarles, se sientan arrinconados y solos, pienso que hay que seguir en esta lucha que están dando, que no todo se agotó el domingo pasado, que fue un mensaje fuerte, contundente, pero que las acciones que se han programado en los próximos días van a ser igualmente importantes. ¿Hasta dónde se va a tener que escalar en esas presiones? Es la pregunta que todos nos hacemos, pero lo cierto del caso es que no hay otra alternativa más que esa. No, y como bien usted dice, el miedo es lo único que los puede detener, y el miedo lo tienen, pero lo que hace falta que llegue es el momento en el cual ya no puedan ocultar más su miedo. Eso es. Porque todo pareciera indicar que ellos entienden que se le están dando 1 millón de oportunidades para una salida institucional. Sabemos que van a salir porque los indicadores son muy altos para pensar que no. Que no es mañana, puede que no. Que no es dentro de 2 semanas, puede que no, pero van a salir. Así es. Y entonces, ¿qué hará que ellos no cedan por fin a esa elegancia que se está teniendo con ellos de brindarles una salida institucional? ¿Qué buscan? ¿Qué estarán buscando? Sí, particularmente porque uno pensaría
que entre más pasa el tiempo, más se debilita su capacidad de negociar esa salida. Por ejemplo, algo de lo que a mí más me llamó la atención fueron las conversaciones que tuvimos con representantes de las grandes confederaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales. Sí. No estamos hablando de los sindicatos del sector privado, porque por si el sector privado está absolutamente deprimido. Sí, claro. Según nos dijeron los empresarios, prácticamente produciendo un 30% de la capacidad por la ausencia de insumos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los sindicatos más grandes, que son los sindicatos que de verdad paralizan ese país. Los sindicatos del petróleo, los sindicatos de las compañías eléctricas que son públicas y los sindicatos del transporte. Están unidos y están movilizados de cara al paro nacional, a la gran huelga general que quieren anunciar. Bueno, uno se pregunta, ¿quiénes más le van quedando a la administración? Se presume también que cerca, según ellos nos dijeron, los sindicalistas, que entre un 30 y 40% de empleados públicos salieron a votar el domingo pasado, que están obviamente boicoteando el llamado para la constituyente. Así que pareciera que cada vez se quedan más solitarios. Algo parecido está pasando con las Fuerzas Armadas. Un desgrane que cada vez se vuelve más evidente. Así que bueno, pareciera que es cuestión de tiempo. Sí, pareciera que es cuestión de conversábamos con Miguel Enrique Otero y decía eso, decía no, que las Fuerzas Armadas no son diferentes del resto del país. También hay un quiebre, hay una minoría. Tienen hijos, tienen mujeres, claro, tienen y tienen que hacer familia. mercado. Su Así sueldo ahora, yo realmente me asombré, eso no lo sabía, hablamos de $150 mensuales, cuando eran de los mejor pagados del país, con unos almacenes especiales, con unos precios de loco, y quien lograba tener un carnet de almacén militar para comprar, se había ganado la lotería, porque eran unos precios que no se podían creer. Esta gente ahora pasa a ser del lumpen, por así decirlo, de una sola vez, y además tienen que soportar que los insulten, los agravien, que los consideren corruptos y que los consideren parte de esta comparsa funesta que agrede a la gente en la calle. De acuerdo. Ahora, ¿hay una salida institucional? Si la hay. ¿La quieren? Parecieran no quererla. Esto llega a un punto que lo dejaríamos para la próxima parte, y su visión, que imagínese, usted es presidenta de un país que ni ejército tiene, pero su visión de una actuación militar es viable, es posible, está casi que a la vuelta de la esquina, pero ahora cuando regresemos, presidenta. Gracias. Continuamos con la doctora Laura Chinchilla en breve. Continuamos con nuestra entrevistada, iba a decir nuestra invitada, pero realmente aquí los invitados somos nosotros, la presidenta Laura Chinchilla. Presidenta, gracias de nuevo por tenernos en su casa. Dejamos abierta esa pregunta sobre una salida militar que pareciera ser inevitable. Es lo que yo creo que nadie quisiera, ¿no? Precisamente eso lo hablamos muy abiertamente con representantes de los partidos políticos. Estuvimos con un grupo muy también calificado de generales retirados, personas que ya no están, pero que jugaron un papel importante. Y es lo que nadie quisiera, porque de alguna manera nos parece que tampoco haría honor, digamos, al espíritu cívico que ha estado detrás de esta lucha por el cambio en Venezuela. Sería de alguna manera restarle legitimidad a los esfuerzos que se han hecho a través de... Sí, porque el militar irrumpe con violencia, no tiene otra manera. ¿Y en qué términos? ¿Cuáles condiciones? ¿Verdad? Lo que sí pareciera que es necesario no es tanto el llamado a un golpe, digamos, y a una expulsión del régimen por la vía de las armas, sino el que simple y sencillamente el ejército de manifestaciones claras de que ya no va a estar más dispuesto a que se siga violando la Constitución. Le plante cara al régimen. Simplemente yo creo que con una simple declaración en los términos en que tienen que ser y de manera muy contundente, ya bastaría para que el régimen entienda que se tiene que ir, ¿verdad? Sin que tengan que disparar un solo tiro. Eso sería pues, lo ideal, ¿no? Presidenta, temprano, digo, al llegar acá en medio del rico café, nos contaba usted que está trabajando especialmente últimamente con jóvenes. Está muy cerca de los jóvenes, intercambia con ellos información
Y una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los que amamos la democracia y la libertad y que vivimos esta horrenda pesadilla en el país que menos se hubiera podido uno imaginar que algo como esto pudiera germinar, entendemos que hay que alertar a todas las democracias, porque especialmente las nuestras, las latinoamericanas, que reciben el embate, hay que decirlo así, de la opinión pública en general, por supuesto, muy fuerte de la prensa y de que en todo comentario todo político es corrupto, es bandido, es sinvergüenza y que esto no sirve y que esto hay que cambiarlo cuando nos dicen que hay que acabarlo. Cuando hablan de acabarlo, hablan de írsele detrás a este flautista de Amelín, como lo llamó un invitado en estos días, o a estos, porque cada país tiene los suyos. En ese sentido, Venezuela se ha convertido en un gran ejemplo a observar, analizar, y la experiencia de lo que Venezuela ha vivido y está viviendo ahora debería en su momento ser materia obligada de discusión en la formación, en las universidades, en cuanto foro se pueda habilitar, particularmente por el papel que los jóvenes están jugando en Venezuela. Yo no quiero, obviamente, desconocer que estamos asistiendo, tanto en nuestros países como más allá, en Europa, en las democracias más asentadas, como Estados Unidos, estamos asistiendo a grandes dificultades desde el punto de vista de la calidad de la democracia, desde el punto de vista de la oportunidad con que las democracias están respondiendo a las demandas ciudadanas. Estamos asistiendo a momentos en que las expectativas también de las nuevas generaciones son más grandes y tienden a ser más impacientes. Y ante eso también uno comprende, como dice el dicho popular, que en la noche, en la oscuridad, o con la oscuridad que algunos perciben de la democracia, todos los gatos son pardos y todos los políticos son malos y son corruptos y son ineptos. Y además ya hemos visto no pocos saltos al vacío en países todavía. Exactamente, y frente a eso entonces se dan los saltos al vacío, pero eso no es así. Aparte de lo que tenemos que entender es que es mucho más complejo el tema de la democracia y que más bien el llamado es a involucrarnos aún más para poder desde una ciudadanía mucho más consciente, informada, reflexiva, poder incidir. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, los jóvenes son hoy los protagonistas, son los grandes protagonistas. Una generación que empezó a incorporarse por ahí de los años 2007, 2008, hoy ya están ocupando algunos espacios en los y que hasta congresos. ese entonces por varias décadas había sido apática. Así es, así es. Pero además recordemos que, porque algunos aquí en Costa Rica me han dicho, eso a nosotros no nos va a pasar. Hace 3 décadas, en América Latina solo habían 3 países democráticos donde se organizaban elecciones. Costa Rica, Colombia y Venezuela. Yo estoy segura que hace 70 años los venezolanos decían, a nosotros eso nunca nos va a pasar. Y lo decíamos hace 30 también. Así es. Bueno, ahí están. Creo que la lección que traemos de los muchachos de Venezuela y el mensaje que ellos quieren fuertemente mandar a los jóvenes de otros lugares es: no menosprecien el valor de la democracia, no presuman que la libertad se da porque sí, que es como el aire que se respira. Y que va a estar ahí por siempre. Hay que cultivarla, hay que luchar por ella todos los días. Y ellos ahora están dispuestos a dar su vida como le están dando en defensa de la democracia y la libertad, mientras que en otros lugares simplemente es un desprecio por la democracia, como si simplemente pudiésemos prescindir de ella sin consecuencias. Claro, porque exacto, siempre la han tenido ahí, es un hecho cumplido, eso no tiene... Lo dan por descontado, ahí está. Exactamente, eso forma parte del paisaje. Así es. Y no es así. No es así. Y además, creo que por lo menos en Venezuela hemos aprendido por el camino más duro que la vigilancia debe ser constante, permanente, sobre todo la vigilancia. 2 cosas creo yo que van a salir de ahí y me encantaría ver su opinión, si es no dejarle ese trabajo a otro y estar vigilante. Porque yo creo que una de las cosas que nos pasó en Venezuela y pasa en todos estos países es que eso es trabajo de los políticos. De los políticos es como que uno hablara de un motor que funciona solo, se le pone gasolina y él enciende y lo lleva a usted, su coche. No, no es así, no es así. En absoluto. Yo cada vez estoy más convencida que en realidad el gran pilar que hay que cultivar hacia adelante, el gran reto democrático de las naciones, es precisamente el pilar de la ciudadanía.
Ya no se trata de pretender que en la democracia se puede enfrentar los desafíos con los liderazgos de los políticos o con las instituciones, las leyes y la Constitución. Necesitamos una ciudadanía cada vez mucho más empoderada, más participativa, más presta no solamente a participar a través del voto, a involucrarse con su decisión y protagonismo en muchas de las decisiones y por sobre todo a fiscalizar mucho de lo que diariamente se hace. Yo creo que incluso los organismos están, y cuando digo los organismos hablo hasta las juntas de condominio, sin que esto se parezca ni remotamente a un tema comunal, pero sí todas las organizaciones sociales tienen deben reportarse también en lo político, chequearse con el país a diario, o con mucha frecuencia. Eso sí, afortunadamente, y hacia ahí va también, los políticos también vienen entendiendo que es mucho más fácil gobernar cuando la ciudadanía se involucra en el proceso de toma de decisiones. Es difícil aprenderlo a hacer, pero una vez que se aprende y una vez que diseñamos los mecanismos, presupuestos participativos, comisiones de consulta, organizaciones comunitarias para implementar la política, una vez que aprendemos a hacerlo, las políticas se vuelven más legítimas y los gobiernos adquieren más legitimidad. Ese es un poco el reto que tenemos hacia adelante. Esta es una pregunta que a un político uno puede esperar una respuesta muy breve o a lo mejor puede ser muy larga. ¿Vuelve a gobernar Laura Chinchilla? No, es muy corta. Es una N y una no, así de sencillo. Es de estar en contacto tanto con gente joven y parte de los desafíos de las democracias que tenemos. Yo estoy convencida que si algo se va a requerir hacia adelante es la renovación. Yo veo el caso de Chile, con todo el respeto que le tengo a Chile. Chile no ha renovado liderazgos, ya van a ser casi 16 años. Los expresidentes vuelven y vuelven y vuelven. Me parece que es importante abrir esos espacios y un mensaje muy claro de renovación de la política en Costa Rica es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, doctora Chinchilla. Muchas gracias por Venezuela, en nombre de todos los venezolanos. Gracias por todo lo que hace por nosotros. Para nada, es nuestra obligación y ahí seguiremos hasta el final con ustedes. Gracias. La presidenta Laura Chinchilla y nosotros ya hemos llegado hasta aquí con el programa. Ha sido un honor y un placer acompañarlos y contar con la compañía de la doctora Chinchilla. A ustedes les decimos que los esperamos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.